¿Qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Es un gusto nuevamente poderles saludar. La valentía es un valor para vivir. Estamos aquí cerca de los restos de uno de los grandes santos de nuestra ciudad, el más grande, San Pedro Esqueda. Y queremos estar cerca de él para hablar de la valentía porque creemos que en su vida San Pedro Esqueda encarnó precisamente este valor, el valor de la valentía, que lo llevó incluso a dar su propia vida como testimonio supremo de entrega por su fe. Hay tres términos que se ponen en conjunto cuando hablamos de la valentía. Uno, la valentía propiamente dicho. El otro, la prudencia. Y el tercero, el miedo. Generalmente en una situación donde implica cierto riesgo podemos encontrar estos tres términos o estas tres situaciones en nuestra propia vida. Nos viene el miedo que nos advierte de una situación potencialmente peligrosa. Nos viene también la necesidad de ser prudentes, es decir, de no actuar precipitadamente, de estar atentos, de valorar la situación correctamente como se debe. Y finalmente viene la valentía, cuando, a pesar del miedo, habiendo analizado las cosas con prudencia, se tiene que tomar una decisión, se tiene que actuar, se tiene que ser consecuente. ¿Qué pasa si dejamos en otro orden la situación? Por ejemplo, si una persona dice yo soy muy valiente y deja de lado la prudencia y deja de lado el miedo porque dice el miedo y la prudencia son para los cobardes, yo voy a ser valiente, puede hacer que su situación o su decisión en realidad lo lleve a equivocarse, porque no fue prudente, porque no vio las cosas, porque no las analizó con detenimiento, sino que ahora sí, como decimos luego, se lanzó sin pensarlo. ¿Qué pasa si ahora ponemos el miedo? Es decir, si decimos, muy bien, veo la situación y prudentemente creo que mejor no hay que hacer nada. Entonces vence el miedo, y cuando vence el miedo no hacemos nada, y entonces en esta situación puede hacer que otros sean los que tomen las decisiones y nosotros simplemente tengamos que padecerlas, y entonces nos quedamos en la indiferencia, en el miedo, nos asustamos, no actuamos. Por eso la valentía tiene que ir, sí, teniendo en cuenta el miedo, pero sobre todo la prudencia, y finalmente llevar a la acción, a la actitud. De lo contrario, no tendría sentido. Hay una pequeña historia que tiene un poquito más de fábula que nos trata de ilustrar en este sentido. Cuentan que en un lugar había un corral donde había muchas ovejas, muchos corderos, que siempre estaban cercados en medio de una nopalera porque tenían que estar protegidos para que no viniera el lobo y se los comiera. Cuentan que una vez todas las ovejas escucharon al lobo y entonces pensaron, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer algo, nosotros somos más y podemos vencer al lobo. Pero una oveja dijo, no, hay que ser prudentes, no hay que actuar precipitadamente. Cuando llegó el lobo, dijeron, ¿atacamos o no? Y la oveja dijo, no, prudencia, prudencia. Desafortunadamente, el lobo llegó, mató una oveja y se la llevó. Y así fue pasando 2, 3, 4, 5 ovejas. Las ovejas iban disminuyendo y había un pequeño corderito que se sentía asustado y escuchaba cómo las ovejas decían prudencia, prudencia, prudencia. Y el lobo seguía actuando y seguía sacrificándolas y seguía diezmándolas. Es en esa situación cuando el cordero decide escapar porque ve que ahí su vida está en peligro. Sale del corral y se encuentra con una gallina que tenía sus pollitos. Cuando el lobo viene y va en busca de este cordero, se da cuenta que la gallina que estaba cuidando a sus polluelos salta tratando de defender a sus polluelos. También defiende al cordero. Y entonces el lobo se la come y se va. Aquel cordero hace una reflexión y dice, más vale ser hijo de una gallina valiente que de un cordero prudente. ¿Qué nos quiere dar a entender esta fábula? Es decir, que hay que tener valentía para actuar en el momento necesario y no hay que dejarnos vencer por el miedo escudándonos en una falsa prudencia.
Hoy vemos que hay muchas situaciones que amenazan nuestras familias, que amenazan a los niños, que amenazan a la juventud. Y nosotros decimos, pues hay que ser prudentes, hay que esperar que las cosas se pasen, pero no actuamos. En tanto el lobo se está llevando a los corderos. Es necesario entonces que afrontemos la situación con valentía y que tomemos decisiones y que no tengamos miedo ofrendar nuestra vida por darles a los demás la oportunidad de vivir en la gracia y de vivir en la fe. La valentía es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima.